Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy quiero hablar acerca de la contaminación demoníaca, ya que muchas personas tienen inquietudes al respecto de si en este tiempo o de qué forma pueden darse cuenta que alguien está contaminado demoníacamente hablando. Marcos 5 del 1 al 15 es la cita base. Y quiero poner en las manos del Señor este tiempo. Oremos juntos. Amado Señor, gracias te damos por poder tener la libertad de abrir tu palabra, de aprender juntos, de ser guiados por tu Espíritu, de recibir de ti, Señor. Y muchos de los que estamos aquí, damos testimonio de que tú has traído libertad a nuestras vidas, de que tú has ministrado nuestra vida en todo sentido. Y queremos publicarlo, compartirlo, dar testimonio, Señor, para que otros puedan recibir de ti. Dame entendimiento, sabiduría para hablar de estas cosas y queda bajo tu autoridad, en el nombre de Jesús, toda hueste de maldad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Marcos 5 del 1 al 15. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido, en su sano juicio cabal, y tuvieron miedo. Al mirar esta narración, vamos a enfocar nuestra atención en una pregunta que quiero que nos hagamos juntos. Una pregunta que tomaremos como base de referencia para la enseñanza. Y es la siguiente: ¿cómo llegó a contaminarse con tantos demonios este hombre? Legión me llamo, le contestó el espíritu inmundo a nuestro Señor Jesucristo, porque somos muchos. Quiero decirles que la palabra legión viene del latín. En la antigua Roma una legión se componía de 6,000 soldados, arriba de 6,000 soldados. Entonces, esto nos da una idea de la cantidad de demonios que este hombre tenía. Pero vamos por partes. Quedémonos con esta pregunta: ¿cómo llegó a contaminarse con tantos demonios el hombre de Gadara, el gadareno? Y como esta pregunta no es sencilla de responder, insisto, vamos a ir por partes. Déjenme decirles algo. Normalmente el cristiano está cercado para que los demonios no puedan entrar en él. Hay un cerco, tanto en los cristianos más, y en los incrédulos hay un cerco también protector de Dios. Pero si el hombre abre puertas, obvio que se va a contaminar por los espíritus inmundos. Hasta cierto punto, que el Señor no lo permite, insisto, los demonios no van a violar el libre albedrío de las personas. Pero en este caso, el gadareno había perdido control de su voluntad, no era dueño de su voluntad. Y algo característico en una persona que está contaminada demoníacamente hablando
es que ha perdido el control de su voluntad, no tiene dominio. Así en ambos casos, tanto de creyentes como de no creyentes, tiene que abrirse un boquete en ese vallado protector para que los demonios puedan entrar en las personas y habiten sus cuerpos. Hay tendencias, ciertas religiones dicen que en este tiempo nadie puede ser contaminado demoníacamente hablando, porque Jesús ya ató a todos los espíritus y los mandó al infierno. Pero no hay ningún registro de la Biblia que diga que eso ha sido de ese modo. Al contrario, la Biblia dice en Apocalipsis que la medida que nos acerquemos a los últimos tiempos, a las nuevas generaciones les tocará ver mucho más contaminados demoníacamente hablando, personas que abrirán puertas al enemigo. Y hoy quiero hablarte de cuáles son esas puertas. El pecado es una puerta que se le abre al enemigo, pero hay pecados que tienen que ver con el ocultismo, que le abren de par en par las puertas al enemigo, dándole toda la libertad para que él obre y controle sentimientos, emociones y voluntad de la gente. Ya dije, algo característico en una persona que tiene espíritus inmundos es que no es dueño de su voluntad, no puede controlar la mente, no puede controlar sus emociones. El enemigo es quien las controla. Y Dios no quiere que la gente viva así, pero la gente muchas veces no quiere acercarse a Dios y una vez que se acerca a veces no quiere buscar su completa restauración, sino que así están acostumbrados y piensan que esa parte de su personalidad es normal, es natural. Pero yo les digo que no. Eclesiastés 10:8. Eclesiastés 10:8. Dice así: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Un significado de este pasaje es que la gente que aportilla un vallado le muerde la serpiente. Es una metáfora, pero algo parecido sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, si alguien le abre la puerta al enemigo, y a veces se abre por ignorancia, la gente, por ejemplo, no se da cuenta que practicar el espiritismo o tratar con la magia negra es una puerta abierta al enemigo. La gente a veces por ignorancia toca esos terrenos y el enemigo, no, ni tardo ni perezoso, va a entrar y va a morar en aquellas personas. En el mundo espiritual, ojo con lo que voy a decir, no hay tiempo, ni espacio, ni distancia. Lo quiero repetir para que te lo grabes, porque eso nos va a ayudar a entender cómo es que en el Gadareno podían morar toda una legión. Simplemente de cerdos, dice ahí, había 2000. Cuando los demonios entran en los cerdos, todos se precipitaron al mar. Pero ya dije que legión es de más de 6000 individuos en el contexto de la antigua Roma, en el imperio. 6000 soldados era una legión. Entonces, toda esa cantidad de demonios estaba adentro del Gadareno. Y esta ley espiritual o esta verdad espiritual nos ayuda a comprender eso, que en el mundo espiritual no hay tiempo, ni distancia, ni espacio. Eso nos da la idea. Mira, como cristianos que creemos en Jesucristo, le decimos: Señor, ven a mi corazón. Entra Jesucristo, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Dentro de nuestro cuerpo está nuestra propia alma, nuestro propio espíritu, ahí están morando. Y en la dimensión física, material, decimos que es imposible, no lo puedo comprender. Bueno, pues el enemigo, que a veces la gente le abre las puertas, puede estar ahí adentro y tomar control de la voluntad de la gente, y no hay límite en la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, ni distancia, ni espacio. A lo largo de la Biblia, a los demonios se les menciona como serpientes y escorpiones. El adversario tiene muchos nombres en la Escritura, pero vamos a ver qué dijo Jesús en Lucas 10:19. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Serpientes y escorpiones, es decir, espíritus inmundos, fuerzas de maldad. Cuando el apóstol Pablo le trata de explicar a los creyentes de su época la lucha que libramos los hijos de Dios en este mundo, en Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, nuestra verdadera lucha en este mundo no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. El enemigo que habita en el segundo cielo, el príncipe de la potestad del aire, también llamado, junto con todas sus huestes de maldad, es llamado de diferentes formas en la escritura, y aquí nuestro Señor lo llama serpientes y escorpiones. Pero fíjate algo muy peculiar para los que han creído y para los que se atreven a avanzar en este caminar y reciben esa autoridad de parte del Señor. Él nos da potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones. Es decir, en una forma metafórica, caminar sobre ellos, es hollarlos, pisarlos. No lo vamos a hacer de una forma física porque es una dimensión espiritual, pero es una metáfora, una ilustración de la autoridad que le puede dar Jesús a aquellos que han creído, a aquellos que tienen ya un llamamiento y que les ha delegado autoridad con un propósito definido, ¿verdad? De ministrar y de poder ser de bendición a otras personas. Y dice aquí que nada podrá dañarte. Sí, te da esa autoridad. A lo que quiero llegar de lo que vengo diciendo es que el pecador le abre puertas al enemigo. Ese vallado protector que Dios ha puesto desde que venimos al mundo, hay una cierta protección. De hecho, hay ángeles asignados de parte de Dios para proteger a cada ser humano. Pero a veces ese vallado se rompe o se le abre una puerta cuando niños, por ejemplo, los padres que están metidos en ocultismo heredan a sus hijos esa contaminación demoníaca. Así que a veces desde niños la gente padece. Hoy vamos a mirar un ejemplo de un caso de una persona que desde niño tenía esa influencia demoníaca en su vida y el enemigo solamente ha venido para matar, robar y destruir. No todos los pecados traen consigo contaminación demoníaca. Dios es misericordioso. Dice primera carta de San Juan 1 del 8 al 9 que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, que a pesar de que la gente a veces ofende a Dios, no siempre o no necesariamente trae contaminación demoníaca. Pero hay ciertos casos que sí lo traerán. Sobre todo cuando la gente se mete, insisto, en las áreas del ocultismo. O hoy también vamos a mirar cómo a veces la prostitución, por ejemplo, trae contaminación demoníaca. ¿Por qué? Porque déjenme darles esta explicación ilustrativa. Es como un virus. Si alguien está contagiado y alguien se expone con esa persona, puede quedar contagiado. Y no estoy diciendo literalmente que una persona endemoniada inmediatamente te va a contagiar por ósmosis, no, sino hablo de las puertas que se abren y la prostitución es una de esas puertas, porque la Biblia dice que se prostituye, uno se hace con esa persona con la cual se ha prostituido. Vamos a mirar lo que dice Levítico 19:31. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo el Señor vuestro Dios. Es decir, no te acerques a consultar a los encantadores y a los adivinos, a los espiritistas, porque dice aquí que puede ser que te contamines en ello. Dios dice, es algo en lo cual no te va a proteger. Cuando la gente va directamente a practicar alguna cosa del ocultismo, Dios no le puede proteger en ese momento, porque abiertamente se están acercando al enemigo. Cualquier participación con el ocultismo trae consigo contaminación demoníaca. Y en nuestra sociedad cada vez es más aceptable las diferentes formas de ocultismo. He escuchado personas que a veces me dicen, es que a mí me encanta toda la trama de Harry Potter, me emociona, pero solo es brujería, es ocultismo, y la gente que está continuamente exponiéndose a esa clase
de puertas, le va a traer contaminación demoníaca a su vida, se los aseguro que sí. El ocultismo tiene una multitud de actividades en la que la gente participa. Listarlas y explicarlas todas sería muy amplio, pero yo quiero que miremos las más comunes, advertidas por Dios en la palabra. Vamos a mirar Deuteronomio 18. Dios es muy tajante de que la gente no puede hacer lo que le venga en gana porque necesariamente habrá consecuencias en su propia vida. En Deuteronomio 18, del 9 al 14 dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, que son diferentes formas de adivinación, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido el Señor tu Dios hacer esto. Cuando la gente a veces se mete a la lectura de lo que sucedió con el pueblo de Israel y se topan con acontecimientos en los que Dios les dice que arrasaran con la gente de aquella época, muchos lo ven como un Dios sanguinario. Dicen, ¿cómo es posible que Dios haya mandado matar a toda esa gente? Bueno, este versículo nos explica un poco de las razones, de las diferentes razones, porque hay varias razones por las que Dios aniquiló, o a través de su pueblo mandó a aniquilar a toda aquella gente. Porque dice aquí que estaban acostumbrados a practicar toda clase de abominaciones. Quiero decirte que la paciencia de Dios sí se colma. Mucha gente dice, no, es que Dios es tan bueno que te va a pasar por alto todo lo que hagas. Déjame decirte que no, la paciencia de Dios sí se colma. Y en la Biblia hay muchísimos registros de que de vez en vez venían juicios sobre la gente, como este juicio, de que a través de su pueblo irían arrasando con toda aquella población por los pecados del ocultismo, acostumbrados a ellos. Entre otros, podemos decir también el caso de Sodoma y Gomorra, cuando se habían corrompido moralmente hablando. Había tanta depravación en el área sexual que Dios decidió traer juicio sobre esos lugares. El diluvio es otra forma de entender los juicios de Dios, pero vamos al punto. Estas personas estaban acostumbradas a practicar el ocultismo y Dios le dice a su pueblo, a ti no se te permite hacer esto. Tú serás perfecto de delante del Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque el adversario es el enemigo de Dios. Entonces, si Dios es nuestro creador, Él espera que nosotros como su creación lo honremos, le tributemos, le obedezcamos. Él es nuestro creador. Hay mucha gente que dice, es que soy dueño de mi vida. Bueno, en el sentido de que tienes libre albedrío, sí, pero Dios es tu creador. Por lo tanto, le debemos honra, le debemos adoración, le debemos reconocimiento, le debemos acciones de gracias, etcétera. Y cuando la gente se mete con el enemigo es algo que le molesta a Dios, porque Él no es el creador, el enemigo es un engañador. Y harías bien entender lo que Dios te está pidiendo en la palabra. Aquí en Deuteronomio se menciona adivinación, magia, hechicería, espiritismo, artes marciales, juegos y juguetes ocultistas, ídolos de cualquier tipo. Cuando se menciona ahí, no harás pasar a tu hijo o tu hija por el fuego, tanto lo grave del asunto era que en aquella época ofrecían a sus hijos en un sacrificio, había un ídolo, Moloch, un ídolo gigante, tenía las manos así en esta posición y eso era un altar para los paganos. Le ponían carbones encendidos y ahí depositaban a sus hijos a ofrecérselos a Moloch, a un ídolo abominable. Entonces, tanto es idolatría como es asesinato y Dios no lo permite, no está de acuerdo con eso. Las religiones falsas, muchas de ellas tienen que ver
con contaminación demoníaca y prácticas ocultistas. Primera de Corintios 10. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Esto es en cuanto a la idolatría. Es una puerta que se le abre al enemigo. Ahora, no en todos los casos el enemigo llega a tomar total control de la voluntad, mente y emociones de la gente, como en el caso de los gadarenos, porque eso viene en la medida que la gente se vende a los pecados, a todo lo que está en contra del Señor, eso le traerá mayores consecuencias. Pero ya dije, es Dios el que pone límites al enemigo. Son sus ángeles, es Dios mismo, en el sentido de que si alguien se arrepiente de aquellas cosas, le pide perdón a Dios, Dios le puede perdonar esos pecados y puede esa persona llegar a ser libre de la contaminación demoníaca. Puertas que se abren. Por ejemplo, la puerta de la herencia, a veces a uno como pastor le preguntan, es que lo que yo estoy viviendo es por culpa de mis padres, es que lo heredé de mis padres, no en todos los casos, pero déjame decirte lo que se encuentra en Números 14:18, sin que esto te lleve necesariamente a evadir tu propia responsabilidad, porque a veces mucha gente se le hace fácil decir, yo soy así porque pues mis padres son así, yo practico lo que practico porque también ellos lo practicaron y yo ya no me puedo zafar de esa atadura. Eso es evadir tu propia responsabilidad. Pero vamos a ver lo que dice Números 14:18. Dice aquí, yo el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Sí existen consecuencias, pero que gracias a Dios se pueden romper esas cadenas viniendo a Cristo, es decir, teniendo un nuevo nacimiento. Para eso es el nuevo nacimiento también, para librarte de la maldición que a veces se hereda. ¿Por qué? Porque a veces los ancestros, por ignorancia, por lo regular, practican cosas que no le agradan al Señor. Y a veces también con alevosía y ventaja se practican y le abren puertas al enemigo y a veces se les hereda a los hijos. Pero ya te dije a ti, para que tampoco te autojustifiques diciendo, pues yo soy así porque mis padres son así. Estoy condenado a padecer lo que ellos hicieron. No es por ese camino. En Dios se halla el perdón y en Dios se halla la administración, la liberación, pero tiene mucho que ver tu disposición de tu corazón para darle lugar al Señor en tu propia vida para que te ministre y te haga libre. Otras puertas que se abren, las puertas a través del sexo prohibido. Mucha gente en el área sexual piensa que puede hacer lo que quiera con su sexualidad y por eso tenemos tantas desviaciones sexuales y perversiones sexuales en este tiempo. Pero cualquier participación en perversiones sexuales abre directamente la puerta al enemigo. La Biblia es clara al señalar que las siguientes cosas son pecado y que muchas veces, insisto, traerán contaminación demoníaca. Relaciones sexuales con personas del mismo sexo, homosexualismo, lesbianismo. Y yo sé que ellos, quienes tienen esas inclinaciones, quieren que los demás los acepten como natural y normal. Son libres de hacer con su vida lo que quieran, pero si somos creyentes de la Escritura, Dios es tajante al respecto. No quiero decir que necesariamente Dios les condena, pero sí quiere ayudarles a buscar su sanidad y su restauración. Todo tipo de prostitución es pecado, le abre la puerta al enemigo. La fornicación, el incesto. En la escritura en Levítico 18 se menciona que no te entremetas en el sentido sexual con nadie que sean tus parientes. Está prohibido en Levítico 18. Así que
Piénsenlo muy bien. Todos estos pecados abren puertas al enemigo. De ahí la importancia de santificarse apartándose del pecado. Una primera cosa que la gente puede hacer para buscar su sanidad, lo primero es creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Él venció a todos los espíritus malos en la cruz. Así que Él tiene el poder y la autoridad para hacerte libre, para ministrar tu corazón, para que el enemigo ya no controle más tu mente, tu voluntad ni tus emociones. Así que Él te ofrece libertad. La primera cosa es que quisieras aceptar a Cristo en tu corazón. Una vez que está dentro, entonces darle lugar a través de tu búsqueda constante de Él, de pedírselo en oración. Él va a traer sanidad constante a tu propia vida. Segunda carta a los Corintios 7:1. Segunda carta a los Corintios 7:1. Dice aquí: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una persona que busca apartarse del mal, que se aparta, que sé que hace un esfuerzo, porque a veces son círculos viciosos en los que la gente cae y no puede salir de estar practicando una y otra vez ciertos pecados. Pero aquí dice que si llegamos a ser libres de esa situación, poniendo de tu parte, entonces Dios va a poner de su parte y te va a ministrar liberación, libertad. Volviendo un poco al principio, el Señor no le preguntó al gadareno en qué se había metido, porque hasta eso Dios es todo un caballero. Muchas personas malentienden a veces lo que es buscar una sanidad interior y dicen, es que tengo que acordarme de todos los pecados que cometí para que se los confiese al Señor y pueda entonces ser libre. No siempre te vas a acordar de todo lo que ha pasado en tu vida, eventos traumáticos en los que te hicieron participar, o tú mismo habrás caído en alguna situación de pecado, situaciones que no siempre están en la memoria. Jesús no le preguntó al gadareno, ¿en qué te metiste para haberte contaminado así? No le condenó. Y eso es lo que yo quiero aclarar. Lo que estoy diciendo no es para condenar a las personas, es para ofrecerles ayuda, en el sentido de que Dios les ofrece esa ayuda por el poder del Espíritu Santo. Así que Jesús no le preguntó al gadareno en qué estaba metido. Simplemente le liberó. ¿Y saben por qué? Porque tenía el poder para hacerlo. Ya dije, Jesús está por encima de huestes de maldad, de gobiernos de maldad, de cualquier príncipe de la potestad del aire. Jesús es sobre todos. Sus enemigos están puestos debajo de sus pies. Pero encontramos también otros casos de liberación en la Escritura, en donde sí indagó un poquito más. Marcos 9. En Marcos 9 encontramos un caso. Dice Marcos 9, versículo 17 en adelante. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Así que
Vean lo que sucedió aquí. Jesús indaga un poquito más al respecto de desde cuándo le pasaba a este muchacho, y el padre contestó que desde niño. Así que también hay casos de niños que pueden contaminarse, y no tanto porque ellos se metan en las áreas ocultistas. Muchas veces, insisto, tiene que ver con los padres que se meten en las áreas del ocultismo y que no hacen nada para ponerse a cuentas con Dios o para buscar una solución en la línea divina. Muchas personas buscan solución en otros terrenos, buscan el ocultismo, buscan de todo y al último dejan a Dios. Así que los niños también pueden estar expuestos. Ya dije, todos los humanos hasta cierto punto tenemos un resguardo divino, una protección divina, ángeles que nos guardan del ataque del enemigo, pero si la voluntad de Dios es trastocada, es decir, sus mandamientos son trastocados, lo que Él prohíbe en la Biblia es trastocado, entonces necesariamente habrá contaminación. Es obvio que el Señor nos advierte de lo que nos puede contaminar, pero también es obvio que Él desea ayudar a los que se han contaminado. En Marcos 16 encontramos algo muy interesante. Marcos 16, verso 9, dice así: Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María, insisto, era una mujer que le había abierto puertas al enemigo por su estilo de vida. Se había vendido al pecado en el aspecto de la prostitución, y ella le había abierto puertas al enemigo. Y Jesús le hizo libre de 7 espíritus demoníacos. Ya habían modificado su carácter, habían modificado su personalidad. ¿Por qué? Porque el enemigo hace eso, toma control de la mente, toma control de la voluntad y toma control de las emociones cuando se le abre la puerta. Marcos 1:34. En Marcos 1:34 hay otro caso donde Jesús misericordiosamente hace algo por las personas. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí vemos que nuestro Señor, en su tiempo, los demonios conocían a nuestro Señor Jesucristo y daban voces. La gente de repente profería cosas contra nuestro Señor y Él no los dejaba hablar, los reprendía. Así que el punto es este: debemos evitar cualquier cosa que pudiera resultar en contaminación demoníaca, y quienes tenemos hijos, quienes somos padres, debemos también prevenirles. ¿Cómo? Pues cuidando su corazón, ayudarles a caminar debidamente delante de Dios, ministrándoles en oración, protegiéndolos y evitando sobre todo caer en terrenos del enemigo. Sin embargo, si tú percibes que en lo personal, en tu persona o en alguien de los tuyos, hay contaminación demoníaca, y eso a veces no es tan difícil de advertir. Por ejemplo, el padre de aquel muchacho, él sabía que tenía un espíritu inmundo, su hijo. Es que un espíritu le toma, lo avienta al agua, lo avienta al fuego, lo quiere matar, lo quiere destruir. Muchas personas confunden lo que es ser lunático y estar endemoniado. Un lunático es una persona que tiene un problema cerebral, está discapacitado cerebralmente, tiene una situación ahí física, pero la contaminación demoníaca es otra cosa. Y si tú detectas que hay algo que no está bien en ti o en los tuyos, debieran de buscar ayuda espiritual. ¿Para qué? Para que el Señor ministre sus corazones y les haga libre de aquel azote, obvio, en el poder y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ese rato leímos en Lucas 10:19 que el Señor le delega a sus discípulos poder y autoridad para reprender a los espíritus inmundos, es decir, para echarlos fuera, no solo para predicar el evangelio, para sanar a la gente, para ministrarla, sino también para hacerles libre. Y en Marcos 16:17 se menciona que esa sería una de las señales que seguirían a los que creen. Si tú eres una persona que crees de todo corazón, que te entregas a Jesucristo y avanzas en este caminar, entonces tarde que temprano el Señor te va a revestir de poder y de autoridad para echar fuera
los espíritus malos. ¿Qué cosas debes hacer para cerrarle las puertas al enemigo? Si por ignorancia se ha trastocado los mandamientos del Señor o con alevosía y ventaja, lo primero es confesarlos. Confesarlos delante de Él, de una forma directa. Los cristianos evangélicos no practicamos la confesión ante un ministro. La gente busca ayuda ante un ministro, pero no tanto para que el ministro perdone sus pecados y le absuelva de sus pecados, sino para orientarle y ministrarle, para ayudarle a salir de aquella situación que le atormenta. Porque el único que tiene poder para perdonar pecados es nuestro Dios. Así que, aclaro, no practicamos la confesión como tal para que un hombre nos absuelva de nuestros pecados e iniquidades. Eso solo lo hace Dios. Así que eso es lo primero, confesar el pecado. Como dice Proverbios, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Deuteronomio 7 del 25 al 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema o maldito. Deshacerse de cualquier cosa que haya tenido que ver con culto al enemigo o con prácticas ocultistas. Ni las toques, ni las codicies, dice aquí, así sean estatuillas de mucho valor, no las codicies. Es que son objetos arqueológicos, dice la gente, no lo codicies en tu corazón, no los lleves a tu casa, dice aquí. Lo tienes que sacar. En Hechos 19 vemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, Hechos 19. Versos del 19 al 20, dice aquí: Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto sucedió en la época de los apóstoles, y al hablar los apóstoles del Evangelio, ellos empezaban a entender la voluntad del Señor, y dice aquí que ciertas personas se arrepintieron de estas prácticas de magia. Y insisto, mucha gente está aceptando los libros de magia de todos colores y sabores, y a través de lo que Hollywood le vende a la gente, ¿verdad? No digo que todo sea malo, hay películas muy buenas, pero todas las relacionadas con el ocultismo, no tengas nada que ver con ellas. Así que dice aquí que se deshicieron de ellos, los quemaron, y no importó que fueran de mucho valor. 50,000 piezas de plata, mucho valor, pero no importó mientras ellos estuvieran en paz con Dios. Lo tercero es orar a Dios por liberación. Una vez que tienes a Cristo en tu corazón y notas que una fuerza superior toma control de tu mente, de tu voluntad y de tus emociones, o de cualquiera de ellos, tienes que decirle a Dios que te haga libre de aquella situación, de aquel azote, y Él muy misericordiosamente te traerá esa sanidad, te traerá esa liberación. Claro, habrá casos en los que particularmente algún ministro tendrá que ministrarte, si es que te interesa. Dar la orden a los malos espíritus mandándoles salir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya dije hace rato, en Lucas 10:19, nuestro Señor le delega autoridad a los suyos para hollar sobre serpientes y escorpiones. Y si tú tomas esa autoridad como creyente de nuestro Señor Jesucristo, como hijo suyo, tú puedes con toda la autoridad decirle al enemigo que se vaya de tu vida, ordenarle que salga. Aquella área que te esclaviza, puedes decirle al enemigo que se vaya y que no regrese más. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a respaldar a los que están de su lado. Lo siguiente por hacer, llenarse de Dios, ya que un corazón vacío también es una puerta al enemigo. En Lucas 11, vamos a mirar Lucas 11, llenarse de Dios constantemente, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de la misma. Estar en su presencia de una forma constante, eso llena tu corazón. Lucas 11,
del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que al principio, o peor que el primero. Cuando nuestro Señor Jesucristo ministraba a la gente, les decía que creyeran en Él, que estuvieran cerca de Él, que buscaran hacer la voluntad del Señor, porque eso es llenar el corazón de cosas buenas, de la presencia divina que va a impedir que el enemigo regrese. Es muy importante este punto. No solo busques una solución, es que mi mente es atormentada por malas ideas, es que mis emociones, alguien las controla, es que no soy dueño ni de mi voluntad, hago cosas que no quiero hacer. ¿Sabes qué? Está bien que busques tu sanidad. De hecho, por eso es el propósito también de esta enseñanza, que busques sanidad en Cristo Jesús, pero llena tu corazón, no lo dejes vacío, porque eso será una puerta abierta para el enemigo. Y no solo para el que salió, sino para otros 7 peores. Tu postrer estado viene a ser peor. Eso es lo que le pasa a mucha gente cuando abandona el cristianismo. Su postrer estado es peor. Se vuelven peores que cuando no eran cristianos, cuando abandonan al Señor. Estas cosas puede hacer nuestro Señor con nosotros. Él está en la mejor disposición de brindarte la ayuda. Sé que muchos tienen la idea de que debe ser en automático. Bueno, si Dios es Dios, pues debe de hacer. Dios no te debe favores. Debes pedírselos. Debes acercarte y alcanzar gracia y misericordia delante de Él. Él está dispuesto a ayudarte. Y nosotros también. Quiero hacer una oración por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, no sé si alguien de los que me escucha ha caído en algún área que te ha ofendido, sobre todo áreas de ocultismo o áreas de perversión sexual. En el nombre de Jesucristo, yo te suplico que si en este momento tú ves en su corazón que están poniéndose a cuentas contigo, tú mires, tú oigas, tú ministres su vida. Favorece, Señor, a los que te buscan y a los que te temen. Que nadie de los que se acerque a ti, Señor, quede defraudado. Sé que no va a ser así, pero te lo insisto para que les des abundante gracia, abundante libertad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.